casas, gente que trabaja, horas que se pasan a ladrillo y cal. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío, el salón comunal. Y al pensar... En las muestras de solidaridad, ¿no? Estaba pensando ahora, recordando lo que era el paso por la Avenida Italia, por el Hospital de Clínicas, por toda esa zona, y bueno, saludando, no solamente a los trabajadores de Clínicas, sino también vecinos que se arrimaban a saludar. ¿De qué estará hablando el Marcelo? Bueno, ya le vamos a contar de qué estamos hablando, porque hace 18 años, dentro de un plan de movilizaciones, la FUCBAN marchaba rumbo a Punta del Este. Para recordar, porque creemos que bien vale la pena, si bien las condiciones son muy disímiles a lo que era en el 2002, esperemos que ese tiempo no vuelva, digamos. Algunas todavía quedan allí en la nebulosa, dineros que han desaparecido, pero bueno, lo cierto es que tengo del otro lado de la línea al secretario general de la FUCBAN, a Gustavo González, para charlar, para recordar, para rememorar aquellos momentos de unidad, de solidaridad, y para recordar también lo que era la lucha en aquel entonces. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarte. 18 años ya. Y claro. Ayer 19 se cumplía fecha de la detención de 159 compañeros cooperativistas que habíamos lanzado la marcha a Punta del Este desde el 16 de enero. Era el gobierno rosado, nos prohibieron entrar a Punta del Este y bueno, recordar esa fecha siempre es importante para tener en la memoria las luchas, los momentos vividos. Y como tú decías, esperemos que no se vuelvan a repetir, pero si hay que repetirlos, estaremos de vuelta al frente de las batallas. Veremos qué nos depara este nuevo Uruguay, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, recordar aquella fecha fue muy importante, donde FUCBAN dio la pelea por la desaparición, que hasta el día de hoy no aparecieron, de los 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda, que al buen decir del ministro de Economía de aquella época dijo después que se los había tragado el agujero negro, es decir, habían pago la deuda externa con parte del Fondo Nacional de Vivienda, que era el aporte de los trabajadores y los jubilados de este país. 100 millones de dólares que habían desaparecido, se habían fugado, digamos, de ese Fondo Nacional de Vivienda. Hasta el día de hoy no ha habido una investigación parlamentaria, no ha habido una investigación que dé a luz de dónde fueron a parar esos 100 millones de dólares, Gustavo. Bueno, absolutamente ninguna, ¿no? Hay que recordar también que 6 de los directores de aquella época fueron procesados. Exacto. Por distintos manejos que se dieron. Recordarán que Salomón Noachas, que era el director, a los meses cae, pide la renuncia porque se la exige el presidente de la República y el Parlamento Nacional. Y al igual que los torturadores, estos siempre se enfermaban cuando tenían que ir procesados y terminaban con prisión domiciliaria. Pero en realidad, de la desaparición de los 100 millones de dólares hasta el día de hoy no se sabe nada. E inclusive no se pudo reconstruir nunca más. Es decir, el país no tiene Fondo Nacional de Vivienda. Lo que se habla hoy de Fondo Nacional de Vivienda es el recupero de los pagos de la gente que recibe préstamos del Ministerio de Vivienda, más una partida presupuestaria. Es decir, la batalla por reconstruir el fondo y que el país tenga un Fondo Nacional de Vivienda sigue en pie. Veremos cómo lo desarrollamos con el actual gobierno, cómo lo planteamos, porque es sin lugar a dudas fundamental que el país cuente con un monto determinado para ser destinado a vivienda y que no quede en el andarivel de la ley presupuestaria, porque entonces es muy difícil hacer una política de Estado aquí o en cualquier país si no se cuenta para la vivienda con un monto importante para poder desarrollar y que el Estado verdaderamente se involucre en el déficit habitacional del país.
un fondo asignado que sea realmente sustentable. Recordemos un poquito lo previo. Había existido así también por parte del movimiento sindical, propiamente dicho, y organizado a través del PIT-CNT, de manifestarse puntualmente en lo que tiene que ver con, y en la época estival, rumbo a Punta del Este, que a sabiendas de que, bueno, eso podría llegar a molestar y mucho. La FUCBAN, dentro de ese plan de movilizaciones, decide enmarcarse en esta marcha. Contanos un poquito lo previo, cómo fueron esa Asamblea Nacional de FUCBAN ante esta situación de emergencia que se estaba viviendo en el país, en la cual, a su vez, de la crisis que se estaba viviendo, también desaparecían esos dineros. Enmarcarnos un poquito para entender cómo fue que decidieron marchar en esos 4 días de una manera espectacularmente organizada, a su vez tendiendo puentes también para que no sean solamente los 200 y pico de cooperativistas, sino que también, bueno, se sumaran integrantes del movimiento social. Contanos un poquito. Bueno, el movimiento sindical había ido el año anterior, en 2002, había hecho una marcha con camionetas, ómnibus y demás, y el ministro en aquel momento del Interior, Stirling, no autorizó que entraran a Punta del Este y se acordó hacer el acto en Maldonado. En el caso nuestro fue al otro año que una Asamblea Nacional resuelve, debido a esta desaparición de los 100 millones que hablaba, de hacer una marcha a pie. Y Stirling nos plantea, recuerdo, 4 días antes de la marcha del 16 de enero, que el planteo era también que fuéramos a Maldonado, y nosotros no aceptamos, sobre la base de que nos asistía el derecho de que, como todos uruguayos, tenemos el derecho a poder manifestarse en cualquier parte del territorio nacional. Esto llevó a que hubo una prohibición expresa de parte del Poder Ejecutivo, el presidente Jorge Valle en aquel momento, a que no pudiéramos entrar. Y como tú decís, bueno, tuvimos la solidaridad del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, de organizaciones sociales, y largamos igual la marcha el día 16. Obviamente que la represión existió. El día 18 fueron los granaderos, se colocaron en los montes cerca de lo que es hoy el puente o el bypass ese que hay en Portezuelo, y de ahí no nos dejaron pasar. Llegamos hasta ahí, definimos pasar igual y fuimos detenidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que marcó un momento en la historia, ya no de FUCBAN, sino del movimiento popular uruguayo, esta marcha, que demostraba también la reacción de ese gobierno, que estaba en una de las crisis más profundas de los últimos 50 años, que parece que todo el mundo tiene amnesia hoy en día y se ha olvidado, ¿no es cierto? Es decir, un país hecho flecos, a lo cual, bueno, después vino otro Uruguay, otras cuestiones, y se fue resolviendo. Esperemos que hoy no vuelvan a suceder momentos de crisis como aquel, aunque yo tengo mucha preocupación con lo que es todo la crisis regional, etcétera, si nos va a golpear duramente Uruguay. Inclusive algunos ya anuncios del gobierno me preocupan, ¿no? Cuando empiezan a hablar del gasto de los empleados públicos, etcétera, es un poco avisorar que vienen tiempos difíciles, pero esperemos que el hilo no se corte siempre por el lugar más débil. También se está hablando de el problema del Banco de Previsión Social, pero no se habla de la Caja Militar, que sigue inmune. Entonces, bueno, yo creo que aquella fecha, más allá de que hayan pasado 27 años, y aquella lucha y otro momento histórico, esperemos no tener que reeditarla, porque obviamente fue terrible, una lesión brutal a los derechos humanos en aquel periodo, donde los uruguayos no pudimos entrar pacíficamente a Punta del Este, y recuerdo que había en Punta del Este, la preocupación era que estaba un tal Giordano con sus modelos y no sé quién más, que iban a hacer una actividad cultural en la Rambla de Punta del Este. Entonces, bueno, el argumento básicamente que esbozó en aquel entonces a Stirling era acerca de las dificultades
para el tránsito, ¿no? La aglomeración de gente, y bueno, a raíz de que la península es pequeña y eso iba a traer alguna serie de complicaciones. Lo cierto y la realidad indicaba precisamente todo lo contrario, que cada vez que había una actividad automovilística, que había un evento social de la alta burguesía, bueno, las calles se veían interrumpidas, el tránsito se veía interrumpidas, hasta, digamos, con toda la parafernalia que le ponía la Intendencia, digamos, y estamentos del Estado. O sea que la excusa era de una hipocresía tan grande de no dar la cara y decir que eso realmente molestaba, ¿no? Exactamente, inclusive con el corte que hicieron fueron ellos los que en realidad generaron todo un problema de tránsito. Pero no olvidemos que se tiró contra nosotros en los días previos en la prensa toda la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, es decir, los sectores del Gran Capital, diciéndonos de que, bueno, nos culparon hasta de piqueteros, de fósiles de la historia, en fin, una cantidad de cuestiones. Recuerdo un editorial que hizo Julio María Sanguinetti nefasta contra nosotros, casi prácticamente planteándonos que éramos terroristas por lo que habíamos hecho, ¿no? Es decir, hubo tanta cosa malévola en todo esto que más vale no recordar esos episodios y esperemos que no se vuelvan a dar, pero es parte de la historia de este país. Exacto. Y que bueno, que el movimiento popular debe tener clara conciencia de que, guste o no guste, y más hoy en día con toda la posmodernidad que existe, esto de que la lucha de clases no existe es un gran verso. Existe, sigue existiendo, el capital y trabajo siguen teniendo contradicciones fundamentales, y en ese marasmo el mundo tiene que moverse, ¿no? Hoy vemos Francia, hoy vemos la India, en huelgas generales impresionantes, es decir, de un sistema absolutamente irracional. Vemos los incendios de Australia, en fin, algunos analistas ya hablan de que el infierno está en la tierra, y en realidad el infierno está desde que se generó el capitalismo, ¿no? Yo leía los últimos informes de los más grandes millonarios, que son 18 en todo el mundo, y con la 10ª parte de alguno de ellos se podría pagar la deuda externa de toda América Latina. Entonces, bueno, pero es lo que hay, y en esto tenemos que andar y seguir peleando para ver de alguna manera que el mundo, ya no Uruguay, encuentre un sistema mucho más humano, mucho más solidario, porque ya no va más. La reafirmación del compromiso con aquellos, y recordando, bueno, lo que fue esa marcha hacia Punta del Este, que hoy ya no están, ¿no? Y que fueron parte indudable de la acumulación de fuerzas para el movimiento cooperativo. El recuerdo también en ellos, y para seguir, digamos, por esas batallas diarias que da, por ejemplo, el movimiento cooperativo. Exactamente. Entonces, el saludo a todas las compañeras y compañeros caminantes de aquel tiempo, que siempre lo estamos recordando en nuestra organización. Y bueno, hay un libraco por ahí que seguramente algunos puedan llegar a adquirirlo, a buscarlo, para compenetrarse, para que esta charla fue una brevedad, ¿no? Pero me refiero para ir profundizando en el día a día prácticamente, que seguro está en FUCBAN. ¿Eso dónde lo pueden adquirir la gente? Está en FUCBAN, una historia de la marcha de Punta del Este. Sí, está en FUCBAN, ahí se puede encontrar, y ahí, bueno, documentamos mucho más lo que fue el hecho en sí, de la marcha, y lo que implicaba desde el punto de vista social y político, y por qué se tomó esa medida, como todas las medidas que en general toma el movimiento popular, defendiéndose de la ofensiva del gran capital en ese periodo, que era la brutal crisis y el pago de una deuda externa inmoral, que bueno, que hoy todavía la tenemos arriba, y veremos cómo salimos de ella. Fuerte abrazo, gracias Gustavo por la memoria, por el recuerdo, y bueno, por haber dejado, bueno, esa bandera tan alto de la dignidad del movimiento cooperativo y del movimiento social en general, en lo que fue particularmente, bueno, aquella marcha hacia Punta del Este de ustedes. Gracias a ti, un abrazo grande a toda la audiencia de Margando. Un saludo. Salud. Gustavo González, secretario general de la FUCBAN, por aquí, por la 1410, por la rueda de Amargueando, charló a propósito de ese libraco. La sede de FUCBAN queda en Dante, o sea, lo que es ahora Eduardo Víctor Aedo, en la vieja calle Dante, casi Polié, digamos, por ahí. En esas inmediaciones está la gente de FUCBAN, es tocar timbre nada más. Bueno, pasar y preguntar, quiero, hay un libro que habla de una marcha que hizo el movimiento cooperativo hace un montón de años a Punta del Este, y ahí, si quedan ejemplares, como dijo Gustavo, bueno, lo van a poder adquirir. Muy en cuenta está el costo. Donde anida